Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar del super repaso del tema 6, en el que vamos a tratar de las reacciones químicas. Bueno, en este super repaso vamos a ir al grano en cuestiones tan importantes como qué información me ofrece una reacción química, qué es el reactivo limitante, cómo aplico el rendimiento de una reacción química, cómo son las reacciones químicas en función de si liberan o absorben energía. Y finalmente un resumen rápido de cómo actuar ante unos cálculos de estequiometría usando mi ecuación química. De modo que vamos con él. Lo primero que vamos a ver es qué información me ofrece una reacción química. Bueno, una ecuación química, representa el proceso de una reacción química y se representa de la siguiente manera que yo os tengo ahí. Donde a la izquierda podemos encontrar una serie de sustancias que van a reaccionar y que se llaman reactivos. Mientras que a la derecha lo que nos vamos a encontrar son las sustancias que se obtienen y se llaman productos. Por otro lado, podemos ver claramente unos numeritos pequeños que acompañan a cada sustancia que, bueno, son los numeritos de los compuestos y que nos indican los átomos que hay en cada elemento o en cada compuesto. En este caso, 2 átomos de nitrógeno, 2 de hidrógeno y en el amoníaco 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Y lo que faltaría a esta ecuación química es ajustarla. De manera que simplemente hay que poner unos numeritos grandes que afecten a los compuestos y que multiplican el número de moléculas que tenemos. En este caso, poniendo un 2 aquí y un 3 aquí, quedaría ajustada. Estos numeritos grandes que se llaman coeficientes estequiométricos lo que nos muestra es, en este caso, que tenemos una molécula de nitrógeno, 3 moléculas de hidrógeno y se forman 2 moléculas de amoníaco. Pero aparte de esa información, nosotros no vamos a trabajar normalmente con moléculas, sino que trabajamos con moles. De modo que la información importante que a mí me está dando esta ecuación química ajustada es... Por tanto, lo más importante es saber que en esa reacción química un mol de nitrógeno reaccionará con 3 moles de hidrógeno y formará 2 moles de amoníaco. Con ello puedo sacar esos 3 posibles factores de conversión que a mí me van a permitir todo momento relacionar los moles de una sustancia con los moles de otra que intervengan en la reacción química. De modo que toda esta es la gran información que puedo sacar. Y como la reacción química me da información sobre moles, lo que voy a tener que hacer en mis problemas siempre previamente es pasar los datos o la sustancia que yo tenga a moles. Otro de los conceptos que se trabaja en este tema es el rendimiento de una reacción química y es que no todas las reacciones trabajan al 100% de lo que pueden hacer, es decir, no siempre se obtiene el 100% del producto que se esperaba obtener. Y para ello se habla de rendimiento que se puede llegar a calcular como la cantidad obtenida partido de la cantidad esperada teóricamente y por 100 y nos lo van a dar en tanto por ciento. ¿Y esto qué afecta a nuestros cálculos o cómo afecta? Supongamos una reacción química como la que tenemos aquí abajo, ¿vale? Que va a trabajar en un rendimiento del 70%. Bueno, yo voy a tener una serie de reactivos y me piden que calcule la cantidad de productos que voy a obtener. Pues me hago mis cálculos, que serían los amarillos, con estequiometría normal, y ahí obtendré una cierta cantidad de producto esperado. Pues lo tengo que multiplicar por el rendimiento, ya que de cada 100 que esperaba obtener, únicamente voy a obtener 70%, es decir, una fracción menor que 1 porque voy a producir menos de lo esperado. Y ahí tenéis que el producto obtenido en realidad es más pequeñito que el esperado. Mientras que si el problema es al revés, es decir, me piden obtener una cierta cantidad de producto, yo lo que hago es me calculo el reactivo teórico con mis cálculos y luego el rendimiento le tengo que dar la vuelta. Y en este caso necesito más reactivo del que realmente he llegado a calcular, ya que parte de él no va a reaccionar por culpa de ese rendimiento de la reacción. Por tanto, la fracción va a ser 100 entre 70. Y ahí tenéis claramente que el reactivo real que necesito es mucho mayor que el reactivo teórico. Bueno, pues así se aplica el rendimiento de una reacción química, que es lo que ocurre en... Bueno, otro de los conceptos que se introduce este año es el de reactivo limitante, ¿vale?
Bueno, y la definición pura de reactivo limitante es aquel o aquellos compuestos que reaccionan completamente. Y muy importante eso, que reaccionan completamente. Es decir, que hay cantidad suficiente en la relación estequiométrica para que reaccione al completo. Y luego va a ser el que usemos en los cálculos, ese reactivo limitante. El tema... ¿Cuándo vamos a tener que usar o cuándo vamos a tener que buscar reactivo limitante? Bueno, cuando el problema me dé la cantidad de varios reactivos que intervienen en la reacción. Si solo me dan un reactivo no va a haber problema porque hay que considerar que se reacciona al completo. O si me da un reactivo y del otro dice que hay en exceso, pues lo mismo. Nada, porque entonces el reactivo limitante es del que me dan la cantidad. Por ejemplo, en la reacción de formación del agua, ¿quién me va a decir o cómo voy a poder yo conocer cuál es el reactivo limitante? Pues siempre los coeficientes estequiométricos. Es decir, siempre que el hidrógeno y el oxígeno estén en la relación en la que me marca la ecuación química, es decir, que haya 2 moles de hidrógeno por cada mol de oxígeno, pues va a reaccionar al completo. ¿Qué pasa? Que si tengo más cantidad de hidrógeno que la que me exige, por ejemplo, esta relación trigonométrica, esta relación estequiométrica, pues el hidrógeno sobrará, el oxígeno reaccionará al completo y será el limitante. ¿Qué es el contrario? Imaginaros que tengo 2 moles de hidrógeno y 2 de oxígeno. Los 2 moles reaccionarán al completo, mientras que los 2 moles de oxígeno no podrán reaccionar al completo porque no tienen la suficiente cantidad de hidrógeno. Por tanto, bueno, ahí tenéis problemas en mi web para poder practicar esto, que es la mejor manera, es practicando. Otro concepto que tiene que ver un poco con la parte de la química que se encarga de estudiar las energías que intervienen en una reacción es la termoquímica, es el calor de reacción, que se representa por delta de HR y que no deja de ser la energía liberada o absorbida en una reacción química por cada mol de sustancia. Y sus unidades en el sistema internacional son los julios partido mol, aunque normalmente se expresan en kilojulio partido mol. Este dato, este calor de reacción, lo que lo vamos a usar nosotros en nuestros cálculos estequiométricos es como un factor de conversión, en este caso entre julios y moles, entre energía y moles. Y en función de si una reacción química absorbe o expulsa energía, podemos tener 2 tipos de... Diremos que la reacción es exotérmica cuando desprende energía, ¿vale? Y en eso lo que vamos a observar cuando nos den la información es que el calor de reacción es negativo, ¿vale? Es menor que 0. Mientras que llamaremos reacciones endotérmicas a aquellas que absorben energía. Y en ese caso el calor de reacción será positivo. Por último, y finalmente todo ello se da para realizar los cálculos estequiométricos, que son aquellos que me permiten relacionar las cantidades de reactivo con las cantidades de producto o al revés, o la energía, etc. Es decir, relacionar todo lo que interviene en una reacción química. Y para ello hay una serie de pasos que lo que nos ayudan es a mecanizar un poquito este tipo de problemas. El primero que hay que hacer siempre es ajustar la reacción. Una vez que la tenemos ajustada, sacamos el dato que me dé el problema. Cuidado aquí, dato. ¿Qué datos vamos a tener? Pues gramos, vamos a tener volumen de gases, presión, volumen y temperatura de un gas, volumen de disoluciones, energía, todo eso son datos. Que os lo voy a poner ahora bien claro, porque ese dato lo primordial es este paso, que es pasarlo a moles. Y lo paso a moles por lo que vimos nosotros antes, porque la reacción química, una vez que está ajustada, me ofrece la información por moles. ¿Y cómo paso yo a moles? Pues si lo que me dan son gases, es decir, volumen de un gas, presión de un gas y temperatura de un gas, ecuación de estado. P por V igual a NRT. Esta relación me permite a mí conocer el número de moles de gas si sé su presión, su volumen y su temperatura. Si estamos en condiciones estándar, son 22,4 litros cada mol. Si no, hay que calcularlo. Si no me dan gases, sino que me dan el volumen de una disolución, lo que vamos a utilizar aquí es la molaridad, que me ofrece los moles que hay, X moles por cada litro de disolución. Si no me dan disoluciones, sino que me dan gramos de una cierta cantidad, lo que vamos a utilizar es la masa molar, que se mide en X gramos por un mol de sustancia. Bien, y que se calcula con la tabla periódica. Si me dan energía, lo que vamos a utilizar es el calor
de reacción que acabamos de ver, en el que esto me da información de X julios por 1 mol de sustancia. Por tanto, estos pasos son fundamentales tenerlos muy claro porque en función de cómo me den a mí el dato tengo que usar uno u otro en ese paso de ahí. Luego, una vez que ya tengo los moles, el siguiente paso es pasar a moles de la sustancia que al final me piden o necesito, ¿vale? Y esto se hace a través de los coeficientes estequiométricos. Bien, que son esos números grandotes que nosotros hemos puesto al lado de los compuestos que intervienen en una reacción química. Una vez que ya tengo los moles de lo que me piden, lo paso a las unidades que me pide el problema. ¿Cómo hago este paso? Utilizando también estas relaciones. Que lo que me piden son gases, ecuación de estado. Que lo que me piden es volumen de disolución, molaridad. Que lo que me piden son gramos, masa molar. Que lo que me pide es energía, calor de reacción. Y por último, aplico el rendimiento si es que existe. Si no existe rendimiento, este paso me lo salto, y si existe rendimiento tengo que tener cuidado de lo que hemos visto en el apartado número 2. Si el rendimiento es hacia los productos, me voy a obtener menos productos. Si el rendimiento es hacia los reactivos, necesito más reactivos. Bueno, y con ello yo creo que no haya ninguna duda, ya que esta parte es bastante sistemática, bastante mecánica, y con este esquema que os acabo de hacer en la cabeza, creo que no haya ningún problema. Espero que os haya gustado este súper repaso de este tema tan importante. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.